¿Listos, listos todos? Ya estamos aquí. Ya estoy grabando para que puedan consultar los compañitos que no pueden asistir a este horario síncrono, esta sesión, ¿no? Este, Queridas y queridos estudiantes, ya pasamos módulo uno, módulo 2, que digamos fue la semblanza sobre lo que es semiótica y semiología. Como les decía desde la primera sesión, al final, ¿no? Terminan siendo como algo análogos y por lo tanto de manera interpretativa comunes, ¿no? Durante el módulo uno, pues pudimos acercarnos tanto a la teoría de Saussure como de Peirce y cerramos con la de Eco. En el módulo 2 ya ahondamos un poco más con todo esto de los modelos de análisis semiótico y justamente teníamos algunos autores que nos proponían como algunas herramientas para poder contextualizar este el análisis semiótico que hacemos, ¿no? Este módulo 3, digamos que es como una recopilación de todas estas teorías de los principales autores sobre semiótica. Considero que hay más autores sobre los que se puede ahondar, pero en realidad, como lo pueden ver y como lo proponía Peirce, la semiosis es ilimitada. Y justamente lo que hacen todos estos grandes teóricos de la semiótica, pues es tratar de articular y darnos algún propósito u objetivo para que el análisis pues sea lo más objetivo posible y nos dé las herramientas para evitar, por ejemplo, errores en la comunicación, lo cual se derivaría muchas veces en errores de interpretación, ¿no? Entonces, justamente este módulo nos va a ayudar, ¿no? A reforzar todas estas herramientas y acercarnos a unas más, porque el módulo 4 ya va a ser como toda esta teoría aplicada, que sería el siguiente módulo. Justamente aquí vamos a tener un par de herramientas un poco más complejas, sobre todo lo que sería el tema de la hermenéutica, que sería esto del análisis del lenguaje construido a través de textos y de algunos códigos escritos, por ejemplo. eh, y esto nos daría ya como valores para poder entender de manera más práctica lo que sería el análisis semiótico. Justamente este apartado, este módulo, pues se divide en estos temas, los cuales se vuelven, digamos, de manera secuencial, pues importantes. Hay que entender primero para qué sirve la semiótica y justamente es el primer tema, ¿no? La función semiótica. Nosotros, a partir del modelo, yo digo dicotómico de Saussure, porque pues un elemento depende del otro, pudimos entender, ¿no? Que la función de la semiótica pues es hacer una interpretación de los objetos y acciones que tenemos construidos de manera subjetiva y tal vez, bueno, y de manera arbitraria para poder otorgarles un significado, ¿no? Por eso él alude a significante y significado. Significante que sea la figura en la cual nosotros podemos construir este abstracto y el significado, la interpretación que nosotros le daríamos, ¿no? Esta capacidad significativa tiene mucha relevancia, ya que permite que nosotros podamos entender pues los mensajes que estamos recibiendo, pero también producirlos. Entonces, esto nos acerca más a una experiencia inmediata en un sistema de comunicación, ¿no? Justamente uno de los avances en cuanto a la construcción que hicieron Saussure y Peirce en este entorno fue Piaget. Piaget de repente toma a los chiquitos porque ellos no tienen tan construidos estos niveles subjetivos, por ejemplo, de la cultura o del abstracto, y él quería saber, ¿no? Pues cómo ellos podrían decodificar, ¿no? Este tipo de insumos que sean los signos para poder facilitar no solo la comunicación, sino el aprendizaje. Entonces, los niños empiezan a distinguir desde edad temprana, que era lo que les decía en el proceso de identidad, pues un niño empieza a construir su identidad a partir de estos objetos o de estos signos que le serán símiles para él, es decir, reconocer al núcleo familiar, que serían padres, hermanos o todos los que puedan habitar en el espacio compartido, y la otra, pues diferenciarse de aquello que no le es símil, por ejemplo, otras personas, otras viviendas, porque seguramente en algún momento ya, sobre todo después de dejar
la primera niñez, que sería la etapa de bebé, pues, recurriría a otros espacios como en nuestro país creo que todavía se acostumbra esto del prekinder, el kinder y cosas así, ¿no? Pero digamos, el preescolar, ¿no? Justamente es aquí, ¿no? Donde Piaget empieza a analizar cómo es que los infantes pueden construir estos niveles, estos sistemas de comunicación, ¿no? Él empieza a detallarlo a partir de una razón muy simplista que sería la razón biológica. Por ejemplo, cuando un bebé llora, ¿qué quiere, no? Y bueno, entonces él empieza a producir este tipo de signos acorde a las limitaciones biológicas y psicoemocionales que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, cuando el niño llora, pues lo que está pidiendo o solicita es alimento y esto puede provocar ciertas demandas. Esto también podría significar, por ejemplo, algún tipo de dolor. Los bebés suelen suscitar muchos cólicos por la leche materna o su dificultad para digerir la leche materna, ¿no? Pero justamente lo que hace Piaget es decirnos que hay procesos de semiosis que son tácitos y prelingüísticos, es decir, que preceden al lenguaje. Entonces, como decía Humberto Eco, ¿no? Nosotros necesitamos un sistema de códigos que nos ayude de manera sistemática, pues, a entablar estos sistemas de comunicación, pero también necesitamos subcódigos, que sería todo aquello que le podría dar un contexto interpretativo al mensaje que nosotros estamos enviando, ¿no? Aquí es donde Piaget tal vez retoma esto de los subcódigos bueno, no sé si lo retoma de Eco, pero digamos que justamente es de lo que se podría vincular los subcódigos, por ejemplo, en edades prelingüísticas o en sistemas prelingüísticos de comunicación, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy importante, el asunto de Piaget y de la función semiótica, sobre todo para entender que el propósito del mensaje muchas veces está determinado, como les decía, creo que en la sesión uno, por ciertas condiciones sociohistóricas y materiales. Justamente aquí nosotros podemos entender, ¿no? Que los significantes pueden relacionarse mediante ciertas cadenas de signos que podrían ser, ¿cómo decirlo? Un tanto aleatorias o impredecibles, ¿no? Por parte del interpretante, ¿no? Por ello, el comunicador muchas veces parte de esta intención, como lo veíamos con Martín Serrano, al momento de estas funciones comunicativas o no comunicativas, ¿no? Y cuáles serían las posibles interpretaciones al momento de generar estos mensajes. Aquí va a empezar este tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo para detallar cuál es esto de la función lingüística. Cuando nosotros, por ejemplo, enviamos un icono de carita sonriendo o de estos que tienen lágrimas, mejor, ¿no? Para que sea más extremo. Si es ante una noticia, por ejemplo, ante la construcción de un mensaje formal y nosotros respondiéramos con el emoji de las caritas sonriendo, ¿qué significaría? Pues una burla, ¿no? Como que no estamos de acuerdo. Es como si el jefe nos escribe de repente, todo el mundo se va a quedar hasta medianoche a trabajar, ¿no? Y nosotros respondíamos con este emoji, lejos de la burla o algo, pues significaría tal vez inconformidad, que es una burla, ¿no? Que no estamos en posición de atender tal comisión, por ejemplo, ¿no? La otra es que, por ejemplo, en un espacio, digamos, un tanto informal de trabajo, pero sí en una reunión legítima, es decir, en algo ya programado y todo, si de repente alguien dice alguna situación y alguien hace un chiste, bueno, puede ser algo aceptable y tolerado por la comunidad porque es un subcódigo compartido. Justamente aquí nosotros cuando utilizamos la construcción de un tipo de mensaje debemos de revisar el contexto en el cual se está transmitiendo, ¿no? Va a variar un poco, sobre todo en temas de lo escrito, cosa que veremos más adelante con lo de notación, de la función denotativa y connotativa del lenguaje, pero justamente aquí empieza esto, la función semiótica siempre va a estar determinada, ¿no? Independientemente del sistema de análisis que nosotros queramos integrar para nuestra interpretación del sistema de comunicación, pues va a tener un contexto, ¿no?
Y esto que nunca se nos olvide, el abstracto a partir de lo que es significante y el significado que nosotros le daremos. En todo esto ya sabemos, por ejemplo, ECO pone, ¿no? Receptor, canal de comunicación, código y subcódigo, ¿no? Para establecer un sistema de comunicación que sería lo más complejo, justo como lo revisábamos al final de la sesión anterior. Lo siguiente es que algunos como Shannon y Weaver, ¿qué nos van a decir? Pues que puede haber ruido independiente, ellos lo llevan al tema de tecnológico, pero puede haber ruido sin necesariamente recurrir a un canal tecnológico. Por ejemplo, en la calle de repente estamos hablando con la vecina y pasa el camión de la basura y hace un estruendo tal que impide que yo entienda tal vez el mensaje que se me está compartiendo, ¿no? Puede haber otro tipo de ruidos, por ejemplo, cuando una persona tal vez no puede expresarse bien por algún asunto de reducción de sus capacidades, por ejemplo, y no hablo de algún tipo de discapacidad motriz o algo, sino simplemente a lo mejor el tipo de lenguaje aprendido, como lo podrían ser algunos modismos o coloquialismos que romperían estos subcódigos y por lo cual podrían tal vez traducirse incluso en ruido. No es lo mismo una persona que modula su tono de voz y que habla con cierta propiedad en el código lingüístico del español, a alguien que, por ejemplo, pudiera tener una voz muy fuerte o golpeada y que tal vez sea más botural o que genere algún tipo de ambivalencia juntando o entremezclando la dicción de la conexión de las palabras, es decir, que no dé suficiente espacio, ¿no? Entre una y otra. Esto me recuerda mucho a los yucatecos y también a los chilenos, ¿no? Que tienen todo este sistema lingüístico de hablar de corrido, ya lejos de los coloquialismos y todo este tipo de situaciones, justamente ellos lo que hacen pues es articular un enunciado en conjunto con otro. Entonces, de repente, esto podría interpretarse como no solo un error en la interpretación del subcódigo, sino también ya algo como de tipo de ruido para facilitar la comunicación, ¿no? Entonces pasamos a expresión y contenido, ¿no? Fíjense que James Loeb nos proponía en el módulo anterior, ¿no? Distintas formas de poder entender los sistemas de comunicación y del análisis semiótico. Y recuerdan que había varias funciones, ¿no? Que pasábamos, por ejemplo, por la emotiva y algunas otras, ¿no? Pero que él determinaba y decía que, que justamente el tipo de contexto del mensaje y la forma en la que se construye, pues da la oportunidad a una determinación e interpretación del mensaje, ¿no? Justamente aquí, ¿no? Nosotros debemos ir adaptando lo que nosotros, eh, digamos, cómo queremos establecer la función del signo, ¿no? Entonces, el significante en estos casos puede producir diferentes significados para el interpretante, un poco de lo que nos decía Peirce, ¿no? En esta semiosis ilimitada. Nosotros, a través de esta construcción social que tenemos y de ver cómo ciertos elementos pueden intervenir, perdón, para que nosotros tengamos esta semiosis ilimitada, pues justamente deberíamos analizar, ¿no? Este proceso de semiosis del signo para que nosotros podamos entender realmente cuáles son las intenciones del emisor y con ello reducir la capacidad o la interpretación que pudiéramos hacer, es decir, acortar muchísimo las variables que nos darían estos ejes de interpretación, ¿no? El asunto de todo esto, pues, es evitar estos errores, ¿no? Aquí pasa un poco, ¿no? Justamente como lo veíamos con este Martín Serrano, la intención del emisor al momento de hacer una comunicación, digamos, en contextos de función comunicativa, ¿no? Porque la comunicativa ya más bien depende de lo que nosotros percibamos del entorno, ¿no? Digamos que muchas veces el significante puede ser el mismo, ¿no? Porque asumimos que conocemos el mismo tipo de lenguaje o que podemos, que compartimos todo este sistema de códigos, ¿no? Pero puede haber entornos en el que el mismo significante para otra persona tenga un comportamiento o una interpretación completamente diferente, ¿no?
Por ejemplo, esto ya sería un poco más del análisis en cuanto a la forma de cómo se presenta el sistema de códigos, ¿no? Ustedes dentro de la comunicación escrita podrían encontrar, por ejemplo, un mensaje escrito como lo dicta la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y escribir con, bueno, dicen altas y bajas o minúsculas y mayúsculas, con puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto generalmente pues sería la forma correcta, pero por ejemplo, dentro justo de la etiqueta de comunicación para entornos digitales, ¿qué nos dice, no? No escribir con mayúsculas, porque justamente lo que expresan las mayúsculas pues es un tono más alto en cuanto al mensaje que se está enviando, un poco más de agresividad o de enojo, de fastidio, ¿no? Este tipo de cosas podrían conducir y no por una intención construida, sino tal vez por una falta de conocimiento en el código del lenguaje. La otra es que sí puede haber un subcódigo dentro del sistema escrito y pues quieran demostrar esta función emotiva que nos diría, que nos dice James Leb, ¿no? Entonces, digamos que aquí la finalidad del análisis semiótico en expresión y contenido es evitar la mayor cantidad de posibles significados por parte del emisor. Es decir, que el receptor pueda reducir el número de interpretaciones que pueda hacer sobre el mensaje que estamos transmitiendo y con ello evitar errores comunicativos o malinterpretaciones o malentendidos, como quieran llamarle, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Se puede generar deliberadamente cierta ambigüedad, ¿no? Esto se suele suscitar mucho en entornos de construcción subjetiva del individuo, como cuando nosotros queremos posicionar una marca en algún nicho de mercado. Entonces, ¿a qué tenderemos? Pues a crear, ¿no? Cierta ambigüedad para que el público objetivo, pues se pueda, ¿cómo decirlo?, fijar al mensaje publicitario, ¿no? En la literatura igual, de repente la literatura no puede ser tan expresiva porque entonces nos estaría spoileando un poco el final o nos estaría dando pistas. Por ejemplo, imagínense una historieta de Sherlock Holmes, ¿no? En donde el lenguaje es claro y concreto y elimina la ambigüedad, pues entonces nos daría las pistas para resolver el caso, ¿no? Justamente aquí es donde empieza a haber este tipo como de modulaciones en cuanto a generar alguna ambigüedad de manera deliberada. El asunto con esto, pues, es entender, ¿no? Que esto tiene un propósito, como en el arte, que digamos, el público objetivo pueda hacer, ¿no? Toda esta carga subjetiva de lo que representa una obra artística, pues justamente lo va a llevar a sublimarse. Es decir, si el autor de manera deliberada le dice al público o a la audiencia qué debe sentir ante su creación, pues le estaría quitando esta intención. Esto pasa mucho, tal vez no quiera llevarlo más allá, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pinturas como la Gioconda, ¿no? De Da Vinci, que dicen que tú tienes que verla porque la parte expresiva y todo, pues es algo más vivencial, ¿no? Y que ella en apariencia, si te llegas a posicionar o a desplazar hacia otro ángulo, parece que te sigue con la mirada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se vuelve un poco más, pero este tipo de efectos, aunque no los hagan de manera explícitas, pues no se pueden confirmar hasta que nosotros nos acerquemos de manera vivencial al instrumento. Otro asunto, por ejemplo, referido al arte, que es nuestro tema, digamos, de referencia, debido a la licenciatura, algún tipo de poesía lírica, algún tipo de canción, ¿no? Muchas veces nos va dando contexto sobre alguna historia, ¿no? La música. Hay varias, hay muchas, pero ahorita no encuentro un ejemplo que sea como muy académico, ¿no? Hay, ¿cuál sería? Hay una salsa que dice ese, ¿no? Ese hombre que te quiere y que no sé qué, ¿no? Y bla, bla, bla. Y al final dice, es que ese hombre soy yo, ¿no? Entonces va desarrollando todo un contexto, desarrollando una narrativa en cuanto a una historia de amor, de apegos, de un buen de cosas, ¿no? Y hay otra canción de una mujer que no me acuerdo, ¿no? Que también habla como de un hombre, ¿no? Eres el hombre casi perfecto de Ana Cirre, ya me acordé, ¿no? Y va describiendo una situación, un hombre padrísimo, gentil, todo, ¿no? Pero al último dice, ¿no? Que ese hombre perfecto solo tiene un defecto y es que es casado o es ajeno, algo así dice, ¿no? Entonces, justamente si ahí no se produciera esta arbitrariedad en la ambigüedad, pues nos develaría.
justamente en esto, pero digamos que en la comunicación práctica, pues lo que buscamos es cerrar o limitar, ¿no? La mayor cantidad posibles de significados potenciales para el interpretante, ¿no? O para que éste no le dé, ¿no? O acortar esta simiosis ilimitada que nos propone Saussure, ¿no? Esto puede agilizar, ¿no? La comunicación, y si nosotros entendemos cómo funciona este tipo de situaciones en cuanto a la comunicación práctica, pues podemos agilizar no solo, ¿no? El error o el malentendido en la comunicación, sino también entender en dónde se produjo el error al momento de que el emisor pudiera fabricar este mensaje. Y es aquí donde se vuelve súper importante la teoría de James Loeb que vimos la vez pasada, ¿no? Recuerden que el signo va a estar, su aporte es que divide al signo en dos partes. El primero es la expresión y el segundo es el contenido, ¿no? La expresión es todo aquello que en lo cual está construido el código lingüístico, ¿no? Y él lo lleva a los fonemas, ¿no? Que sea la capacidad de transmitir el mensaje. Yo considero que él lo lleva, sobre todo por el asunto de fonema, a la oralidad del constructo lingüístico, ¿no? Y el otro es el contenido, que es nosotros, el cómo podemos interpretar eso que estamos percibiendo, ¿no? Él le da a estos dos valores, al dividir el signo, un aporte importante que es el de la sustancia, y él lo divide a partir del fema y el sema, ¿no? Como valores, tangibles, ¿no? De lo que podría ser, ¿cómo decirlo? Mm, pues la función comunicativa, ¿no? Lo que sería el contexto y el significado del mensaje, ¿no? Entonces, el aporte de James Loeb va justo a esto, ¿no? A entender que el signo puede tener estos dos espacios dimensionales de construcción para el sistema de comunicación, y después entraríamos a lo que sería la variabilidad del signo según su función, ¿no? Entonces, el significante puede tener diferentes sentidos dependiendo de la función en la cual nosotros lo estemos ubicando. Recordemos que había diferentes funciones a través de las cuales podíamos ubicar el concepto, el sistema de comunicación, ¿no? Justamente aquí pasamos a denotación y connotación, que se vuelve también un eje importante del contexto comunicativo. Fíjense que cometí un error. Dentro de los contenidos viene como función denotativa y función connotativa, pero están al revés, ¿no? En función solo hay que cambiar, es una pequeña tablita. Déjenme ver si no la tengo por aquí. No, no la anoté. Pero en los contenidos está errada la tablita, ¿no? Es necesario corregirlo nada más para que quede nota. Les voy a enviar tal vez la fe de ratas y avisar de que esto está mal. Pero sí está al revés el cuadrito, ¿no? Lo que nos dice la función denotativa, ¿no? Es que el objeto por sí mismo se explica, ¿no? Entonces vemos el color negro y ya sabemos que es el color negro. Vemos un perrito en la calle y ya sabemos que es un animalito, ¿no? O sea, no hay un sentido o un significado más allá del objeto mismo, ¿no? Vemos una silla y vemos que tiene una tabla y cuatro patas, ¿no? Vemos un banco y vemos, y es banco porque no tiene respaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente aquí no hay más significado que el objeto mismo, es decir, este mismo se expresa por sus propias condiciones en ese espacio, ¿no? Si de repente vemos incluso, ¿no? Porque este era como un ejemplo del positivismo de Kant, ¿no? Decía, bueno, si tú usas una silla para usarla de escritorio, pues pierde el sentido de silla y ahora adopta el de mesa, ¿no? Pero bueno, esto no parte de ahí, y justamente nuestro análisis es revisar las condiciones del elemento para que se explique por sí mismo. Entonces la silla no deja de ser silla aunque la usemos de escritorio o aunque la usemos para pelar papas o lo que sea, ¿no? La silla sigue siendo silla porque es el constructo cultural que tiene en ese momento determinado y no necesita explicarse de otra manera. Lo que sí podría explicarse de otra manera es la utilidad que le estamos dando, ¿no? Por ejemplo, estoy usando esta silla para hacer mi tarea porque la mesa, están cenando en la mesa, ¿no?
Entonces, la silla no pierde esta sustancia, esta esencia del objeto que culturalmente tiene adaptado, simplemente entendemos que en ese momento se está usando como parte de otro recurso, ¿no? Esta es la función denotativa, ¿no? El objeto por sí mismo se explica. Ahora, en la función connotativa, ¿no? Es donde mayor valor vamos a encontrar para poder darle o atribuirle ciertos significados. Sin embargo, va a haber contexto y va a haber mucho contexto en la función connotativa, ¿no? Por ejemplo, dice, el delantero del equipo es un auténtico animal, ¿no? Y lo que nos da la descripción es capacidades descomunales. Pero esto depende mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, si el delantero, ¿no? Mete un gol y nosotros le vamos a ese equipo, ¿qué diremos? Ah, sí, es un animal buenísimo, ¿no? Fuera de órdenes, es aguerrido, ¿no? Le entra todo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vuelve esta construcción connotativa. Sin embargo, ¿qué podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, si el jugador falla un penal y decimos lo mismo, ¿no? Acaba de tirar un penal el delantero, falla el penal y decimos el delantero del equipo es un auténtico animal. Bueno, aquí sería, ¿no? Ya no este valor, digamos, revalorativo o descriptivo de una condición positiva, sino algo ya más bien peyorativo, aludiendo como a su falta de capacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Es un animal, ¿cómo pudo tratar, cómo pudo fallar así? Era algo muy sencillo, cómo no se prepara, etcétera, etcétera. Entonces aquí en la función connotativa va a depender mucho el contexto en el cual nosotros estemos produciendo o recibiendo ese mensaje. Otro ejemplo sería cuando esta misma frase, cuando nosotros somos del equipo contrario y decimos que el delantero del otro equipo es un animal, ¿no? ¿Por qué diríamos eso? Aquí va a haber una relación mucho más compleja, ¿no? Y que se refiere precisamente a todo esto de los conflictos comunicativos. ¿Por qué yo diría que el delantero del equipo contrario es un animal, ¿no? Bueno, a lo mejor eh, es muy bueno y todo, y tiene esta función, ¿no? De capacidades descomunales. Pero en el momento de fallar el penal, ¿por qué utilizaríamos esta frase de manera peyorativa si pues no le metió gol a mi equipo? Y seguramente si no le metió gol a mi equipo, pues eso es bueno para mi equipo. ¿O qué significa que yo quería que le metiera gol a mi equipo? Justamente es aquí donde ciertos mensajes o ciertas digamos, y posibles interpretaciones van a depender muchísimo el, ¿cómo se dice? Pues la interpretación del mensaje. Dice Ros Godínez, retomando con un ejemplo de Fema y Sema, canción de Piero, año 1000, Fema, sonidos y fonemas, Sema, rasgos significantes. Tardé en mencionarlo ya que no recordaba la canción. ¿Y qué canción es, Rose? A mí sí me gusta, Piero. A ver, vamos a abrirla. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Sinfonía Monday.com. inconclusa en la Le dio a mar. nuestro equipo Ah, un muy espacio de bien. trabajo central donde podemos gestionar fácilmente todos los flujos de trabajo, Ok. los archivos, las personas y los Fíjate datos. que sí, Ahora trabajamos en justamente dentro sintonía y todo. del análisis semiótico y todo esto que revisábamos en el tema anterior, en la variabilidad del significante, acorde a la función que nosotros establezcamos, era lo que les decía la sesión pasada, ¿no? Todos estos sistemas de análisis semiótico nos sirven para cerrarlos a algún tipo de contexto, desde el discurso político a publicidad o construcción artística, va a variar mucho lo que nosotros podemos interpretar, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Lo que nos propone Ross Godínez, hacer, ¿no? Un análisis de lo que nos propone James Loeb a través, ¿no? Del FEMA y del SEMA, es el cómo podemos percibir justamente, y ya lo que les decía un poquito anterior, ¿no? La guturalidad de la voz, ¿no? En los sonidos que nosotros percibimos. Lo que nos decía un poco Martín Serrano, no muchas veces, ¿no? O en algunas ocasiones la comunicación, ¿no? No se va a dar en un sistema cerrado, es decir, en un sistema de emisión y recepción de mensajes, sino más bien a partir de lo que nosotros interpretamos, nosotros mismos poder construir significado de estas percepciones. Entonces,
Justamente la variabilidad del signo va a depender mucho en este sistema de interpretación de la función que nosotros le asignemos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Todo signo, ¿no? Que nosotros podamos revisar en el contexto social va a traer una fuerte carga de construcción, primero subjetiva, de qué es como nosotros lo percibimos, y luego, después de eso, hay un elemento todavía más profundo que será lo psicoemocional, el cómo nos hace sentir y qué nosotros podemos, este, digamos, como sublimar a partir de eso, ¿no? Justo el ejemplo que nos pone Rose con la música, pero podría ser cine, por ejemplo. ¿Por qué de repente vemos una película y nos aburre mucho y la vemos 6 meses después y wow, no, es que cómo no me podía gustar justamente? ¿Y por qué antes, a lo mejor, a la inversa, una película que nos gustaba muchísimo ahora ya no nos gusta tanto, ¿no? Cambió el código, cambió nuestra capacidad de interpretar, de conducir o de entender otro tipo de lenguaje. eh, no, a veces simplemente no es que haya cambiado el código o el subcódigo para poder hacer una interpretación semiótica, sino la carga psicoemocional que eso podría representar en ciertos contextos de la vida. Y justamente es aquí lo que les digo, que hay que tener cuidado con los contextos en los cuales nosotros hacemos o transmitimos algo con función connotativa, ¿no? Esto, digamos que se va a dar mucho en los eufemismos, ¿no? Esto como de oye, estás rozagante como un caballo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que tienes una gran vitalidad y que y que no te cansas y que eres algo de largo rendimiento y todo, ¿no? Ándale también como Mr. Bean. De hecho, Mr. Bean tiene una función muy fática, porque él no utiliza el lenguaje oral, ¿no? A veces utiliza el escrito, ¿no? Como cuando presenta su examen, pero justamente él se descifra y se significa a partir de sus gestos y de la ritualidad de sus acciones, que también surgen como un efecto de significante y que nosotros le podemos dar esta capacidad interpretativa de lo que nosotros entendemos de lo que está haciendo, ¿no? Hay cosas que son muy similares y que no necesariamente compartimos el código lingüístico, porque además él es inglés y hay muchas referencias en todo. Incluso hay como un poco de doblaje en algunos contextos de sus capítulos, pero sí compartimos mucho de los subcódigos. Por ejemplo, cuando invita a la novia al cine, ¿no? Y él se compra sus palomitas y hasta su muñequito y todo, y no le compra nada a la novia, ¿no? Este es un subcódigo de etiqueta social, ¿no? En el que se presume que los caballeros son los que invitan y pagan y todo esto, pero él rompe, cumple con esta disruptura en la convención social, no solo con la novia, sino cuando va al trabajo o como cuando se hace su sándwich en el parque o cosas de este tipo. Él justamente está cambiando la formación, la información para producir nuevos subcódigos, ¿no? Entonces, aquí es donde les digo, podemos compartirlos, ¿no? Los entendemos muy bien, pero que, como en el caso de Mr. Bean, pues la función connotativa se vuelve muy importante por el contexto en el que se está haciendo. Justamente él rompe con esta relación de sentido lógico, ¿no? Cómo hacer las cosas, rompe el grago que se saca de quicio en mi persona. No sé qué dice, al grado que me saca de quicio en mi persona. Ah, ok, ok. Sí, justamente él juega con todas estas convenciones y normas sociales. Él establece nuevos códigos en la interacción social. En lo lingüístico, digamos que no es tan explícito, hay algún tipo de cosas, de repente llega a decir un par de palabras o algo, pero hasta la manera en cómo conduce y todo pues no se mete más allá en ningún problema. Digamos que es como su alta capacidad para resolver problemas con lo que tiene disponible, ¿no? Pero bueno, sí, sí, más o menos bien. Justamente la función connotativa nos da todos estos ejes de interpretación, ¿no? Adecuar el contexto o tratar de adelantarnos a interpretar el contexto en el cual nosotros vamos a, a transmitir estos mensajes, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? En los eufemismos como
rozagante como un caballo, ¿no? Otro ejemplo, serían los refranes o los dichos, ¿no? Más vale salve el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y entonces aquí justamente hay una función connotativa, ¿no? A la alusión de la construcción simbólica de la religión, del bien y del mal, y etcétera, 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 ¿no? El diablo es muy listo, ¿no? Pero justamente se van a empezar en este tipo digamos, contextos lingüísticos, pues una mayor complejidad para la capacidad interpretativa del receptor. Yo digo que el más complejo de todos estos sistemas, el más difícil de estos conflictos comunicativos, pues son los albures, ¿no? Y los albures están tan tejidos de manera, de verdad, tal vez es algo inapropiado lo que diré, pero de manera tan inteligente que uno no se da cuenta. No se da cuenta, aunque compartes el código y todo, uno no percibe los albures, que es esto muchas veces que pasa en la televisión o en los videos que graban de internet, ¿no? Justamente el subcódigo está roto, pero hay un uso connotativo, ¿no? Del lenguaje para poder expresar este tipo de cosas. Entonces, estos juegos de palabras en los albures, respetando las dimensiones, porque pues hay de todo para todos, justamente juegan mucho con estas funciones connotativas y con esta capacidad intelectual de poder producir subcódigos en frases, ¿no? Muy elaboradas y estudiadas del código lingüístico, ¿no? Entonces dice, exacto, es un juego de palabras muy bien elaborado, siendo tan simples. Hay niveles, profesor de albures. Jerarquías. Sí, justamente, de hecho hay un concurso internacional de albures y creo que nos hemos llevado el premio muchos años, ¿no? O muchas veces, no sé, pero recuerdo que había, y creo que era una mujer, además, la campeona de albures y era mexicana. Hace algunos años, yo la verdad, pues no sigo mucho esas pistas, pero hablando de estos contextos, ¿no? Justamente, este ¿cómo decirlo? La comprensión, y un poquito vinculado a lo que dice Ross, ¿no? La comprensión de estos niveles jerárquicos de connotación requiere muchas veces de conocimientos culturales y experiencias muy precisas sobre el contexto en el cual nosotros estamos produciendo estos, digamos, artefactos lingüísticos o estos signos lingüísticos, ¿no? No cualquier persona en ciertos espacios podría reconocer o hacer una correcta interpretación de estos signos. Entonces, digamos que entre más complejo, ¿no? Como lo decía, el primero serían los eufemismos, porque además de que traen una visión constructiva, ¿no? De la lírica o lo poético, pues son bastante entendibles porque terminan muchas veces siendo un halago, ¿no? Otra condición connotativa, ¿cuál sería? El sarcasmo o la ironía, ¿no? El sarcasmo a mí se me hace un instrumento también al nivel del albur, muy inteligente, ¿no? Como para fastidiar personas, ¿no? Digamos que dentro de la convención, pues esto no es correcto porque pues lo que se pretende que relaciones íntegras y sanas, pero hay personas que tienen una construcción del sarcasmo muy sutil que no termina por insultar a nadie, pero que manda mensajes muy claros, muy pertinentes o muy congruentes con este tipo de intención, ¿no? Entonces, la ironía por sí misma no es mala, digamos que es como el sarcasmo, pero visto de manera positiva. Y muchas veces trata de exaltar alguna situación o algún tipo de concepto en estos mensajes construidos, ¿no? Pero digamos que aquí también podríamos encontrar la función connotativa. Por eso les digo, esto, por ejemplo, en publicidad, en campañas, este, eh, como políticas, ¿no? Depende mucho de cómo lo reciba, porque muchas campañas podrían estar fabricadas con ciertas intenciones, tal vez de acercar al votante o algo que ha pasado de repente. Vemos estas campañas de verdad, sobre todo en campañas, digamos, locales, donde están peleándose el jefe de manzana o cosas así. El tipo de campañas que hacen es muy, mm, irreal, ¿no? Muy surrealista, ¿no? Empiezan a utilizar todo tipo de herramientas, no sé. Me acuerdo incluso algunos ya más significativos, como el de la delegada de la alcaldía
Cuauhtémoc, ¿no? Que empezó a hacer una serie de pantomimas y de cosas ahí, ¿no? Que bueno, yo no puedo discriminar nada, pero justamente la gente dentro de esta codificación, pues no hizo no cumplió con esta intención al momento de construir este tipo de campañas y pues ¿qué hizo? Pues se deslindó de esto, ¿no? No solo por el rechazo a la negatividad de este tipo de campañas, sino también por la falta de comprensión de la intención que tenía la candidata en ese momento, ¿no? Dice, ¿y qué tal el ejemplo del freestyle en la actualidad? Las rimas de los retos de palabras. Busque a Suki por TikTok. Sí, sí la conozco. Es la muchacha esta que se enfrentó a un gordito, ¿no? Son unos MCs que tienen duelos de batallas, ¿no? De rap o de algo, ¿no? Y esta es una muchacha que pues rompe un poco justamente con el paradigma de los MCs, ¿no? Porque regularmente son hombres, pero esta muchacha le ha ganado un par de veces a estos, bueno, no sé si un par de veces, yo he visto muy poco de ellos, pero me parece muy interesante justamente. Y esto es algo muy, muy interesante. Yo creo que los primeros raperos que hubo, creo que fueron los Beastie Boys, ¿no? Allá por los ochentas, y realmente a partir de aquí se genera lo que era el rap y luego las demás variantes o derivados de esto, ¿no? Pero eran unos muchachos blancos y creo que, si no mal me equivoco, fueron los que potencializaron esta capacidad lírica y rítmica, ¿no? De la construcción de las palabras. Y los MC lo que tienen, me parece que es que lo hacen un tanto como en vivo, ¿no? Toman una línea argumental y a partir de ahí empiezan a tener estos duelos de batallas, ¿no? Pero sí me parece que sí conozco a Suki. Si alguien no la conoce, revíselo. Además de que está muy, muy interesante su construcción lírica, pues se reivindica y les gana ahí a los combatientes, ¿no? Entonces, bueno, justamente ya entendimos que la función denotativa por sí misma, más bien el objeto por sí mismo se explica y la función connotativa se vuelve algo entre más, digamos, ambiguo, más complejo, ¿no? Y lo que revisábamos, desde los eufemismos, ¿no? Hasta el albur o el sarcasmo, que serían sistemas más complejos o mensajes más complejos para poder cerrar una interpretación o una significación correcta por parte del interpretante, ¿no? Pero pues que tienen sus objetivos y su intención declarada, ¿no? Justamente aquí vamos a entrar ya en temas de hermenéutica con mensaje y texto, ¿no? Aquí, ¿por qué se vuelve tan importante? Judy Lotman, ¿no? Nos propone la cultura como un mecanismo regulador, ¿no? De todo el entramado de signos que tenemos dentro de lo que denominó semiósfera. Es decir, todo elemento de comunicación escrito, ¿no? Digamos, organizado a través de este sistema de signos establecidos en el código lingüístico, en nuestro caso, como les he dicho, el español, el inglés o independientemente, pues va a generar, ¿no? Esta capacidad de interpretación y resignificación de los signos. Por eso muchas veces en esta semiósfera, digamos, lingüística, lo que va a preceder al texto va a ser la construcción, ¿no? De los códigos y la transformación de estos conforme el proceso lineal del tiempo. Por eso les decía desde la clase uno, bueno, desde la sesión de módulo uno, ¿no? Porque el español que se hablaba hace 500 años no es el mismo español que se habla ahora? Y todavía mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué el español que hablamos ahora es tan diferente al español tal vez que hablábamos hace 20 años? ¿Por qué yo tiendo a saludar a mis pares de alguna manera? Los de otras generaciones los saludan de otra manera, tal vez con más o menos propiedad, porque ustedes que son más jóvenes tienen otro tipo u otro código o otro subcódigo de saludos, ¿no? Justamente es lo que nos propone Yuri Lotman, ¿no? Las películas, la publicidad, la música, redes sociales, etcétera, la arquitectura, todo esto va a estar permeado, ¿no?
el conjunto de signos y la estructura que el tiempo les va a ir dando para acomodarse dentro, ¿no? De esta construcción que tenemos de la formalidad lingüística que estemos usando en ese momento, ¿no? Entonces, para Lotman, el texto se vuelve súper importante porque va a ser el primer generador de sentido de la comunicación, ¿no? Los mensajes por sí mismos, pues tienen un sistema, un código, ¿no? Ya establecido. En nuestro caso, es un código, ¿cómo diría? ¿Cómo es? Es un código legítimo o predominante. Ahorita checo la palabra, ¿no? Pues se me fue un poco, pero digamos hegemónico y dominante, ¿no? Y ese es algo súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite establecer justamente lo que les decía, una estructura para poder construir el texto como un generador de sentido, ¿no? Sin embargo, después los textos también van a transmitir nuevos significados, ¿no? Por la capacidad que tengamos nosotros de interpretación y reinterpretación o resignificación de ese mismo texto. Y ustedes lo han de ver, ¿no? Cómo la cultura va moldeando nuestra percepción en cuanto a algún tipo de documento o de texto que tengamos. Por ejemplo, un día leemos un libro que nos encanta mucho, el mío, hablando como de algo concreto, mi libro favorito es La Tregua de Mario Benedetti y me encanta porque es un diario escrito y te va marcando fecha con fecha y entonces es algo que se me hace tan personal, tan íntimo, ¿no? Como leer el diario de un jubilado de 50 y tantos años que se enamora de una chiquilla. Entonces, no es tanto el morbo, sino la profundidad en cómo vemos el desarrollo del personaje, ¿no? Sin embargo, el sentido, ¿no? El concepto, el significante, en este caso, la tregua, nosotros podemos asignarle una serie de interpretaciones, lo cual sería el significado, y es lo que dice Lotman, ¿no? eh, Nosotros, ¿no? Podemos hacer esta serie de reinterpretaciones y de resignificaciones por cómo la cultura nos empieza a modelar o a modular, ¿no? Este tipo de significaciones que podemos encontrar, ¿no? Entonces, digamos que para Lotman, ¿no? La cultura funciona como una red dinámica de reinterpretaciones. Nosotros estamos en una constante producción de imaginarios, de sentidos, de significados, y todos estos permeados por la cultura, que sería la semiósfera, ¿no? Entonces, independientemente de los mensajes o del texto que utilicemos para poder significar este tipo de reinterpretaciones, ¿no? Lo que tenemos que tener es que en cuenta es que va a haber dos maneras de construir este tipo de situaciones. Primero serían los códigos hegemónicos o dominantes, ¿no? En este caso, el código lingüístico sería este código. ¿Por qué? Porque así es. Luego vamos, ay, perdónenme. Sí, justamente así. Luego vamos a tener otro tipo de códigos que sean los marginales o los periféricos, ¿no? Entonces, estos nos van a ayudar a entender un poco, tal vez, a nivel vinculativo del sujeto con la estructura, pues el ejercicio, por ejemplo, de la capacidad de agencia o la transformación de la estructura, en este caso de la cultura. ¿Qué sería, no? Un sistema de códigos o de posiciones marginales o periféricas, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos algún modismo para modificar la estructura del lenguaje o del código del lenguaje que utilizamos. Y a mí siempre se me ocurre esto del lenguaje inclusivo, ¿no? En nuestro país pues se toma como una etiqueta de convención todavía social porque no hay una sanción administrativa, incluso dentro de la función pública pues no hay un código que regule el lenguaje inclusivo, y a que regule me refiero a que hay algún tipo de sanción o de, digamos, ya sea económica o administrativa, para que nosotros nos obliguemos a usar lenguaje inclusivo, ¿no? Pero ¿qué pasa en Argentina y en España, no? Este tipo de reformulaciones, pues obligó, sobre todo a la función pública, que se utilizara lenguaje inclusivo, ¿no? Y entonces aquí va a haber una versión al código lingüístico establecido o estructurado. Entonces tenderemos a usar todes, amigues, yo incluso con ustedes, de repente en las retroalimentaciones les pongo, ¿no? Les faltó la retroalimentación a tus compañeros, ¿no? Con X, para no usar el A o el O, ¿no? Entonces,
justamente, para Luhmann, este es el primer acercamiento como a la hermenéutica, ¿no? Que nosotros podamos establecer el texto como un generador de sentido, ¿no? Pero que también entendamos que estos textos pueden traer nuevos significantes mediante la interpretación o reinterpretación que hagamos, eh, como les decía, regulado o moderado o modulado por la cultura, ¿no? Entonces, justamente la cultura va a ser la que nos permita hacer esta cantidad de, de- de reinterpretaciones, ¿no? ¿Cómo se suscitaría esto? Por ejemplo, una película. Yo les ponía ayer el ejemplo a sus compañeritos de Café con aroma de mujer, que es una novela romántica, ¿no? Sobre una hacienda cafetalera en Colombia, etcétera, etcétera, y es una historia de amor, ¿no? Entonces, de repente se hizo la adaptación y se llevó la telenovela a la televisión, ¿no? Luego esa telenovela colombiana como, pero, Betty la Fea, ¿no? Betty la Fea parte de una historia, ¿no? Incluso podría ser La Bella y la Bestia, ¿no? Si la queremos tomar en algo más cultural, pero Betty la Fea pues, se hace una novela, ¿no? En Colombia, luego se lleva y la hacen aquí en México y luego Telemundo hace su versión, o no sé quién la hizo, Univisión o Telemundo o algo así, ¿no? Estas son adaptaciones. Por supuesto, el texto, ¿no? No varía mucho en cuanto al sentido, ya sabemos quién es Betty, cuál es su historia, a dónde va, y regularmente, ¿no? El final varía muy poco entre todas las versiones o refritos que se hayan establecido, ¿no? Entonces, digamos que las películas o las novelas no reproducen el texto original o Harry Potter, ¿no? Muchas veces dicen, oh, es que el libro de Harry Potter está mejor que la película porque trae más detalles y bla, 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 ¿no? Bueno, sí, el libro pues tiene cierto número de páginas que pueden darse estas atribuciones de descripción o de detalle, ¿no? Al momento de crear una narrativa para la construcción tal vez de los personajes. Sin embargo, en la película hacer esto en 130 minutos muchas veces es complicado porque a veces no son 130, son 90 o en el mejor de los casos 180 minutos que son como las películas más largas, a excepción de la Liga de la Justicia que dura como 4 horas, pero que ya se rompió dentro del paradigma del tiempo establecido para este tipo de contenidos, ¿no? Pero digamos que justamente así, ¿no? La película no va a reproducir jamás el texto original, ¿no? Incluso aunque se pudiera, es casi imposible, pero sí va a ser, ¿no? Una serie de reinterpretaciones por ejemplo, en la construcción de los personajes, de la música, de las actuaciones, de los recursos audiovisuales que tengan. Y muchas veces esto se trata de homologar lo más preciso a lo que tiene escrito el texto, ¿no? Esto ha sido un tema súper complejo, ¿no? De llevar, sobre todo porque hay nichos, ¿no? De fans que son muy exigentes con este tipo de cosas, ¿no? Lo primero es cuando se hizo, me acuerdo de un ejemplo muy claro, el de Witcher, cuando se cuando se escriben los libros y se lleva el videojuego, ¿no? Pues como que faltaban muchos elementos que sí tocaba el libro, ¿no? Y ya que se hizo el videojuego, bueno, un juego que se vuelve triple A, muy, muy difundido, pero cuando Netflix quiere hacer la serie y entonces empieza a consolidar el cast de actores para su producción, pues muchos se encontraban, ¿no? En completa desacuerdo, ¿no? Porque decían que no se parecían a los personajes del videojuego, pero ¿qué creen? Que los del videojuego tampoco se parecían a los del libro. Y justamente es aquí donde empieza a haber ciertos sesgos en esta capacidad reinterpretativa que tenemos de los textos, ¿no? Muchachos, vamos a hacer una pausa, ya son las 7 de la noche para que estiren las piernas, tomen agüita y regresamos. De hecho, ya nada más vamos a cerrar mensaje y texto. Tenemos contenido referente y el último tema que sería el interpretante, que aquí sería como la conjunción de los principales teóricos de la lengua. Entonces, vayan, estiren sus piernitas, rellenen sus botecitos de agua y regresamos en 2 minutos, ¿vale? ¿Les parece bien?
Listo, ya estamos de vuelta. Una manita. Oye, prendí bien mi ventilador, discúlpeme, yo de verdad me estaba asando aquí. Creo que no se oye, pero si se oye el ventilador, me dicen y lo apago. Y les digo, no puedo abrir la ventana porque el ruido distrae mucho, ¿no? Bueno, entonces, tal vez nada más para cerrar, ¿no? Justo que es con lo que quiero que terminemos esto de mensaje y texto y en la parte de Judy Lotman, ¿no? Para acercarnos un poco a la hermenéutica, que es, digamos, la interpretación de los códigos escritos, ¿no? La interpretación simbólica de los códigos escritos. Eh, no sé cómo explicarlo muy bien, pero esta dimensión, ¿no? Simétrica que hay entre los códigos que son hegemónicos y dominantes y lo que son estos códigos, digamos, en posiciones marginales o periféricas, ¿no? Eh, muchas veces este tipo de códigos, como les decía, van a darnos como capacidad de agencia o ejercicio de poder o de control a nivel de interacción social. Esto se utiliza mucho en el discurso político. Ay, perdón, no les prendí la cámara. Este, este aporte de Judy Lotman, ¿no? De ver esta simetría en cuanto a lo establecido y a lo nuevo que se genera, pues se suscita de manera muy importante, sobre todo cuando hacemos análisis, por ejemplo, de comunicación institucional, que es parte de lo que tenemos dentro del incidente crítico, ¿no? Porque de repente se crean campañas culturales, artísticas, ¿no? O sociales que no tejen, ¿no? Este nivel de significado para la población en general, justamente porque hay un ejercicio tal vez de poder o hay un sesgo dentro de este ejercicio de poder que no permite que el mensaje llegue de manera claro dentro de cierta población o que se creen mensajes ideológicos, ¿no? Que traten de modular o de modelar o de formar la cultura de ciertos ejes poblacionales. Es aquí donde es muy importante que ustedes anoten esto de la construcción, ¿no? Del sentido en cuanto a la producción, digamos, escrita de lo que ustedes lleven a cabo. Recuerden que hablamos mucho de temas de escrito, de la oralidad, del tema lingüístico. Esto podemos traslaparlo directamente al contexto del cual estemos hablando, ¿no? Eh, justamente aquí, tal vez para cerrar el mensaje y el texto, siempre hay que revisar, ¿no? Esta diferencia diametral que existe entre la estructura y lo que nos da la posibilidad de modificar esta estructura. Yo en algún momento les he dicho, esta relación que tenemos con lo social, partimos de lo individual, de lo que a nosotros nos forja, digamos, como la mayor partícula del constructo social. Luego pasamos a ser sujetos porque nos encontramos en relación con las estructuras sociales, ¿no? En este caso, pues con todo aquello que nos determina instituciones, gobierno, etcétera, ¿no? Cultura justamente en estas relaciones. También el lenguaje se suscita de manera análoga a este tipo de ejemplo que les doy. Lo primero es que nosotros tenemos una carga subjetiva, ¿no? Que nos permite, a través de la información que consumimos, pues generar un abstracto, es decir, una idea, un pensamiento, una ideología sobre algo. Después vamos a vernos mediados o regulados por la cultura, ¿no? O por el entorno social y finalmente vamos a aludir a esta capacidad de producir un sistema de comunicación, es decir, de enviar un mensaje a través de un canal de comunicación y que alguien más lo reciba para poderlo interpretar y se reinicia el ciclo, pero ahora de manera inversa, ¿no? El receptor sea el emisor y justamente así se comportará, ¿no? Entonces, este punto es importante, les digo, para ustedes, para que analicen la legitimación de esta simetría que existe entre lo dominante o lo hegemónico y lo marginal o lo periférico. Esta teoría de lo marginal y lo periférico viene hasta donde yo sé un poco de Marx, ¿no? Él justamente generó la periferia, aludiendo a que en algún momento el sistema productivo social, ¿no? Se volvió tan vasto, tan amplio, que se tuvo que desplazar a la clase trabajadora, es decir, al proletariado, pues a la periferia
que sería la zona liminal de la producción, ¿no? Porque no está fuera de la producción, pero tampoco está dentro de la producción y con ello creó una nueva subdivisión del proletariado, que era el lumpenproletariado, o sea, todo ese trabajador que ni siquiera estaba cerca de los medios de producción, pero que se requería para seguir haciendo funcionar el sistema productivo, ¿no? O el modelo productivo de ese momento, ¿no? Entonces la periferia, ¿no? Lo marginal es todo aquello que, digamos, no se encuentra estructurado, pero tampoco es inexistente, ¿no? Y justamente es aquí, cuando ustedes hagan producción cultural, artística o algún tipo de mensaje, tendrán que revisar este tipo de códigos construidos y la manera en cómo modifican las estructuras, ¿no? Ahora vamos a código irreferente, ¿no? Cuando nosotros tenemos, compartimos un código lingüístico, pues nos es muy fácil poder hacer una interpretación sobre lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, justamente en un código compartido, pues los signos van a ser, digamos, una alusión a la realidad en la que nosotros estamos insertos y que por ende es compartida, ¿no? Sin embargo, de repente, este tipo de códigos, cuando no son compartidos, pues podrían establecer, ¿no? Una imagen o una ruptura en cuanto al significado que pudiera ser el intérprete, es decir, al receptor del mensaje, ¿no? Entonces, James Lipp nos hace como un poco la revisión de este tipo de situaciones, ¿no? Él, él trata, ¿no? Como de decirnos, bueno, hay maneras en la que, aunque tengamos como este código de manera, digamos, rota, vamos a encontrar significantes que van a ser, compartidas, ¿no? Entonces, justamente lo acentúa, ¿no? Estos significantes pueden ser compartidos aunque no puedan ser interpretados de manera ¿cómo decirlo? Análoga o homóloga, ¿no? Por parte de todos los interpretantes, pero sí le podemos dar un sentido. Y él justo alude, ¿no? Tenemos el código roto, pero podemos compartir, ¿no? El sentido del no sé, ¿no? Y justamente en esta expresión es donde nosotros podemos facilitarnos mucho la comunicación cotidiana. En este ejemplo, ¿no? Varía mucho también el contexto en el cual lo estemos usando, pero más allá de todo eso, es que no es necesario especificar de manera, digamos, detallada o contextual la utilización, ¿no? De estas complejidades que se pudieran dar por un sistema de códigos rotos, ¿no? Es decir, podemos aludir, ¿no? A todos estos paradigmas y categorías de signos compartidos y así poder estructurar significados compartidos, ¿no? Que nos den como esta aproximación a lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces, independientemente del idioma, ¿no? De lo que nosotros podamos entender, que lo cual no cambiaría porque el no sé en francés es igual que el no sé en español, o sea, independientemente del código lingüístico significan lo mismo, pero que el sentido no cambiaría si nosotros tenemos este concepto arraigado de manera abstracta, ¿no? Entonces, para él, para James Webb, ¿no? Ningún signo, ningún texto puede ser este, construido de manera aislada. Y esto a él le llamó la intertextualidad, ¿no? Todo signo, todo este sistema, ¿no? De comprensión de manera general, como en el no sé, va a estar determinada, digamos, por todo lo que nos antecede directamente en la construcción de nuestro paradigma comunicativo o de nuestra construcción social. Es decir, que nosotros ya tenemos previamente subsumidos, ¿no? En nuestro abstracto este tipo de objetos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no conocemos el concepto, ¿no? Por definición de alguna palabra, ¿no? Y justamente es aquí donde nosotros podemos tener una serie de interpretaciones, pero que al final de cuentas nos podría dar, ¿no? Digamos, una variación en la interpretación del significado que podamos recibir en cuanto a una palabra, ¿no? Justamente el no sé, ¿no? El no sé en algún contexto, pues puede, podría decirnos, ¿no? A algún tipo de desacuerdo
o algún tipo de impedimento para querer transmitir algún tipo de información, ¿no? Más allá de la facultad que nos daría descriptiva de ignorar algún elemento o de algún cuestionamiento o de algún tipo de situación, seguramente cuestionamiento porque lo antecede una pregunta, ¿no? O, no sé, oye, ¿sabes si fulanito fue al banco? No sé, ¿no? Oye, ¿sabes esto? O no sé, ¿no? Pero generalmente se va a dar así. Pero va a haber otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, si yo le pregunto de repente a Jimena, ¿no? ¿Qué significa para ella la palabra hogar? Ella me podría decir, ah, pues, o define hogar en una palabra, ella diría seguridad. A lo mejor Gabriela diría protección, ¿no? A lo mejor yo diría familia, ¿no? No sé, nosotros podríamos darle, ¿no? Este significado a la palabra por todo aquello que nos antecede y todo aquello que aprendimos en el trayecto para llegar a la definición de esta palabra. Justamente aquí, ¿no? Es donde nosotros podemos ver que una misma palabra con un constructo o un significado ya constituido podría tener diferentes elementos de significación para nosotros, ¿no? Algún concepto que sería base para todos, pues es definir hogar como vivienda, ¿no? Y justamente es lo que hizo el INEGI hace algunos años. No sé ahorita cómo estén las encuestas, no me ha tocado en los últimos años, pero antes decía hogar, ¿no? Tenemos 70 millones de familias en 30 millones de hogares, ¿no? Dice Rose, yo enseño inglés desde hace miles de años y justamente pasa que las palabras que transmiten con una idea o experiencia previa como embarazed y todos creen que piensan que es embarazo y su definición se refiere a avergonzado. Fíjate que sí, en inglés hay muchas cosas que son, ¿no? Constructos y sobre todo son constructos contextuales, ¿no? Por ejemplo, también podría ser shame, ¿no? O podría ser, ay, no se me ocurre otra palabra, pero, por ejemplo, algo que es muy común es la manera en cómo decimos escaleras en inglés. Para nosotros en el código lingüístico del español, escalera significa lo mismo para múltiples objetos, ¿no? Sin embargo, ahorita tal vez Rose me pueda confirmar, ¿no? Pero, por ejemplo, escaleras en inglés dependen muchísimo del contexto en donde esté la escalera, ¿no? Si es una escalera, por ejemplo, para de estas de aluminio para subir, si es una escalera en algún edificio, si es una escalera de emergencia. Cada uno tiene un diferente, digamos, significante porque depende mucho del contexto para referirse a eso, ¿no? Igual, por ejemplo, sí, los cognados, ¿no? Que suenan igual en, justamente como tu palabra de avergonzado. Discúlpame que no lo diga en inglés, pero antes de exhibirme, prefiero mantener mi dignidad intacta. Pero justamente, ¿no? El asunto es la manera en cómo se construye, ¿no? El sistema de códigos. Para un hablante, pues va a tener muy construido todo este sistema de códigos ya establecidos, pero ¿cómo podríamos comunicarnos al momento de querer eh, transmitir algo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si van a la tienda y señalan algo, pues ya te lo dan, ¿no? O llegas al counter, por ejemplo, a pedir una hamburguesa y te dicen, ¿qué va a querer, señor? ¿No? Y ya le señalas el 4 y ya te dicen, ah, sí, ¿no? Varía mucho, ¿no? Justamente hay maneras a través de la gestualidad, que es lo que nos propone James Lebb, ¿no? El asunto es recurrir a estos instrumentos o herramientas, pues para poder cumplir con los objetivos del sistema de comunicación, ¿no? Entonces, esto parte, ¿no? Pero yo les decía un poco más, ¿no? La palabra hogar, ¿no? Si lo pensamos todo, pues significa vivienda, un lugar donde podemos vivir, ¿no? Llegar y descansar, pero la carga, ¿no? Que nos antecede y la carga experiencial va a variar dependiendo de lo que nosotros tengamos construido referente a ese espacio, ¿no? Si alguien dice hogar, ¿no? Y a lo mejor dice afecto, cariño o algo, pues es que es el hogar que creció con los papás, pero si yo tengo una relación complicada y digo, pues bueno, eso no, pues hogar no sé qué es, ¿no? Porque está ahí feo, ¿no? Inmediatamente lo vamos a asociar con el primer lugar que nosotros tengamos concebidos dentro de la significación de ese concepto, ¿no? Y finalmente el interpretante, ¿no? El interpretante es una parte medular
para todos los teóricos semióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el interpretante, ¿no? Es aquel que nos va a dar, ¿no? Digamos, no sé cómo decirlo sin que suene pleonasmo, lo estoy tratando de pensar, pero el interpretante es el que hace la interpretación, ¿no? Justamente cada uno retoma al interpretante y a su capacidad de darle significado, pues al mensaje que está recibiendo, ¿no? Entonces, justamente, pues esto se vuelve como un arco, un eje, un concepto transversal para todos los teóricos, ¿no? De la semiótica. El sentido con esto es que el interpretante es algo mutable para todos. Desde Saussure, que es el primer teórico que vimos, que tiene sus propias limitaciones, al igual que Peirce, ¿no? También Eco, ¿no? Eco ahonda mucho más y nos lleva a un contexto mucho más amplio para poder entender el análisis semiótico. Sin embargo, como lo dice James Lev, ¿no? Pues necesitamos de varios análisis y sobre todo ubicar al signo dentro de una función para poder determinar su objetivo, ¿no? Entonces, lo primero es que Saussure, ¿no? Revela esto a través de la relación entre significante y significado, ¿no? Pero no desarrolla tanto el papel de lo que es el interpretante, ¿no? Porque él lo deja subsumido en que nosotros, a través de un significante que sería una representación, ¿no? De un signo, pues podemos articular una interpretación o algunas interpretaciones mediadas por el entorno, ¿no? Entonces, James Lepp lo que nos propone es pues revisar esta función, ¿no? Del signo y a partir de lo que él lo objetiva, ¿no? Y lo divide en expresión y contenido, que era lo que veíamos con femas y semas, ¿no? Entonces, justamente James Webb lo que nos propone pues es entender al signo como algo dinámico y mutable en el tiempo, no solo por las razones de su propia existencia, sino porque va a tener un mecanismo regulador que sería, por ejemplo, el entorno social, cosa que también retoma Martín Serrano, ¿no? Pero que él, además de estos mecanismos reguladores que tenemos dentro de la cultura, pues él le añade esta capacidad de agencia con la intención, ¿no? La intención de la construcción del mensaje al momento de transmitir, ya sea en una función como comunicativa o no comunicativa, ¿no? Luego, Lotman nos da un espectro mucho más amplio en esta correlación, ¿no? En esta red integrada, ¿no? De resignificaciones que podemos darle al signo, ¿no? Entonces, justamente aquí la producción del sentido nunca termina. Los signos generan continuamente otros signos y esto es lo que los lleva a una interrelación, todo contenido dentro de lo que sería la semiósfera, ¿no? Esta capacidad lingüística, ¿no? De poder hacer análisis del signo y estas continuas reinterpretaciones, pero todas mediadas por la cultura, ¿no? Dice Rose, algo que me queda claro enseñando en inglés, hogar referente a la familia, concepto de amor y house dirigido a la estructura sin un valor sentimental en inglés es muy específico al describirse. Sí, justamente, y hay pocas también digamos, como traslapaciones que se podrían hacer, ¿no? Del inglés al español, pero que justamente para el marketing político, ¿no? Funcionan muy bien. Hay un ejemplo de la campaña presidencial, ¿no? Que era este Ike, ay, no me acuerdo del apellido, pero el eslogan o el jingle era como I like Ike, ¿no? Y justamente para ellos esto era como un tema que se subsumía muy bien como producto de marketing político, ¿no? En el inconsciente del electorado. Las campañas políticas en Estados Unidos tienen mucho de estas analogías con el marketing publicitario. Justamente así se tejen. También aquí en nuestro país, estas campañas del terror que se suscitaron en el 2006, pues sean retomadas del modelo propagandístico político en Estados Unidos. Justamente porque en el idioma anglosajón, pues existen toda esta serie de contextualizaciones de los códigos, de los signos lingüísticos, ¿no? Dentro del lenguaje. Y me parece muy acertado. Tal vez podríamos adentrarnos un poco más, ¿no?
¿no? En español también de repente funciona muy bien, sobre todo cuando encontramos estas rimas que sistemáticamente no representan lo que dicen, pero sí nos dan una connotación de algo que nos es referente culturalmente. Creo que me acuerdo mucho tal vez de Victoria, ¿no? Porque Victoria ponía a dos extranjeros que querían venir a llevarse Victoria, pero decían que Victoria solo era para los mexicanos. Entonces, justamente en el código articulado, ¿no? En esta representación audiovisual que se proponía, pues se hacía una serie de afiches, ¿no? A lo que era mexicano y por qué ellos como extranjeros no podían tomar Victoria, ¿no? Dice interpretante igual a interpretación que se implanta. Piensa que la huella mental que deja el signo en ti. Sí, exactamente, ¿no? Y justamente en esto, ¿no? De la interpretación, pues no va a ser fija, va a estar en constante movimiento, ¿no? Eh, Finalmente, ¿no? Aunque todos, ¿no? Digamos, nuestros principales teóricos hasta el momento, que serían Saussure, Peirce, Lotman y Peirce, yo aquí no puse eco, ¿no? Porque eco como que permea a todos, digamos, que sería el eje articulador de todos por este tema de la cultura, aunque también lo toma Yuri Lotman, pero Yuri Lotman lo cierra un poco más a la hermenéutica, como les decía, ¿no? Justamente, ¿no? En el proceso semiótico lo que buscamos es la producción, ¿no? De sentido a través, ¿no? De la utilización de estos signos para poderle dar una significación y esta sería la principal carga del interpretante, ¿no? Entonces, digamos que justamente aquí se da como una vinculación del humano en la capacidad de producir significado, ¿no? Los antropólogos hay un asunto muy importante, ¿no? Que todo lo simbólico es algo que está hecho a través del significante y significado. Y esto es muy o análogo a lo que es la lingüística, ¿no? A este proceso de análisis semiótico. Entonces, justamente yo he definido, ¿no? Esta semiosis hasta este momento con base en mi experiencia, digamos, curricular, ¿no? Como esta producción, la semiosis es como el constructo y análisis simbólico del lenguaje, ¿no? El lenguaje, creo que fue aquí donde tocamos el tema de la Biblia en la primera sesión o fue en el otro grupo, pero si no fue aquí, ¿no? Les decía, bueno, en realidad la Biblia, ¿no? Es un código escrito muy antiguo, en realidad no es que se lea de manera textual o literal. La Biblia encierra en sí misma muchísimas formas de interpretación de lo escrito que tiene. Y les ponía un ejemplo, si no fue en este grupo, fue en el otro, o a lo mejor fue en los dos, pero no me acuerdo muy bien, ¿no? Y les decía esto de la otra mejilla, ¿no? Pon la otra mejilla, ¿qué significa para ustedes, no? Pues decía, no, pues es que hay que perdonar, hay que dejar pasar. Y yo decía, no, es que quítate, no dejes que te den dos veces. Es lo que dice la capacidad de que recuperes tu agencia para protegerte de algo que te puede lastimar. Es decir, pues no dejes que te peguen dos veces en el mismo lugar porque te pueden lastimar, ¿no? Y justamente ese es el lenguaje. Sí, muchas veces es explícito, es concreto, es libre de ambigüedades, hay muchas cosas, ¿no? Pero en la vida práctica, en lo que nosotros consumimos, en lo que nosotros diseñamos, hay una fuerte carga de construcción simbólica, es decir, de significado, de significante y significado. Y es justo esto lo que a nosotros nos importa, el cómo nosotros construimos primero estos mensajes, por qué estamos construyendo estos mensajes y para qué estamos construyendo estos mensajes. Y el análisis semiótico se cierra cuando hacemos esta comprensión a partir de lo que el otro puede entender o significar de esto. Y justo ahí, cuando cerramos este sistema de comunicación con el significado que recibe el interpretante, pues se cierra, ¿no? Y podemos ver si se cumplieron los objetivos para los cuales nosotros consumimos la información, creamos el abstracto y construimos el mensaje, ¿no? Entonces, pues esto es una razón muy importante para todos los teóricos, pues sería la base sería la base y el propósito de cualquier sistema de comunicación, ¿no? La producción de significado a partir de la utilización de signos, ¿no?
Y con eso acabamos. ¿Hasta aquí alguien quiere aportar algo más? Ah, dice Rose, Cantinflar ayuda mucho a interpretar. Fíjate que Cantinflar incluso se volvió algún tiempo, sobre todo en el auge de Mario Moreno Cantinflas, pues una forma literaria de construir sentido. No era solo la ironía de la deconstrucción del lenguaje, que esto sería algo de lo que les decía del lenguaje de la periferia, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Se me perdió. Eh, Ay, no lo encuentro, pero bueno, esto, ¿no? De los códigos hegemónicos y dominantes contra los marginales y las periferias. Justamente el tema de Cantinflar, ¿no? Era algo muy, muy agresivo, ¿no? Muy transgresor para el sistema del código lingüístico establecido. Y más en la época, pues lo que se pretendía era que una persona fuera refinada y todo. Incluso en estas narrativas construidas, de estos imaginarios sociales que nos presentaban, por ejemplo, con nosotros los pobres, estas formas tan cantaditas de hablar, pues eran ciertas, ¿no? Pero que se pretendía, pues, un lenguaje más o menos claro e interpretativo. Todo este cine de contemporáneo de la época, ¿no? Digamos desde los 40 a los 70, tal vez un poco antes todavía, pues lo que transmitían era una forma idónea o correcta de expresarse, incluso bajo estructuras sociales, con, digamos, iba a decir presiones estructurales, pero ya dije estructuras. Bueno, en todos estos entornos precarios, ¿no? El asunto con esto era justamente de legitimar el lenguaje a través de lo que digamos, aceptable para la época. También un poco que en nuestro país, pues el lenguaje siempre ha estado regulado. Creo que ya en los últimos años no está tan regulado, pero yo me acuerdo cuando salió otro rollo con Adal Ramones allá por finales de los 90, inicios de los 2000, había muchas palabras que estaban prohibidas o castigadas o penalizadas porque en nuestro país todos estos insumos de los códigos digamos, de difusión, pues estaban regulados por gobernación, o sea, gobernación revisaba todos los programas de televisión y aplicaba las sanciones cuando algo en el marco normativo pues no se cumplía. Este, Justamente lo que se buscaba pues era crear una estructura del lenguaje pues a partir de lo formalizado y lo regulado. Esto trae una serie de situaciones. ¿Recuerdan las novelas? Por ejemplo, María la del Barrio, todas las Marías, pues tienen un lenguaje bien bonito. O sea, sí dice chale y todo esto, pero es un lenguaje bonito porque no es ni un lenguaje desarticulado, es todavía un lenguaje muy cantadito. Yo creo que como de lo último de la época, ¿no? Porque en realidad sí hay todavía esta forma lírica de expresión, ¿no? Casi rítmica del lenguaje, sobre todo en el centro del país, pero ya cada vez más en desuso. Pero justamente la televisión lo que hacía era establecer arquetipos o estereotipos para la época. Por eso dicen que mucho del malestar en la cultura, como diría Freud, ¿no? Del tema de las novelas, es que moldearon las nuevas juventudes, ¿no? Y de repente, pues, se adoptó como este arquetipo de María Mercedes o Mariela del Barrio, no sé cuál sea la... Yo vi todas, ¿no? Marimar y todas esas, ya no, nada más no me acuerdo de cuál era cuál, pero justamente el lenguaje no era porque el que se enseñaba en la escuela o algo así, muchas veces era en este contexto no comunicativo, como diría Martín Serrano, de lo que la gente se apropiaba y con ello construir nuevas narrativas y nuevos imaginarios sociales, pues de lo que era este sistema de aspiración social o de movilidad social, ¿no? Pues cuando llegó Sufre Mamón de Hombres G, estaba prohibidísimo en la radio, sonaba el Beep omitiendo esa frase, canción, devuélveme a mi chica. Pues hasta la actualidad yo me acuerdo mucho de Papa Roach con Last Resort y con Between Angels and Insects. Y en un principio en todos lados, hasta en MTV salía sin censura, ¿no? Justamente empezó a pasar algo, por ejemplo, con MTV, que solo podía pasar videos sin censura después de las 10 de la noche. Y después de las 10 de la noche también podía pasar algunos programas como Celebrity Deathmatch y Ren y Stimpy, por ejemplo, que Ren y Stimpy en algún punto inició en Cartoon Network, ¿no?
Justamente son las regulaciones de todo esto que les decía, la simetría, ¿no? Del lenguaje dominante, perdón, de la función de los signos, ¿no? En estas posiciones dominantes o hegemónicas y las limítrofes o marginales, ¿no? Perdón, periferia o marginales, ¿no? Es aquí donde el ejercicio y la simetría de poder pues se vuelven bastante significativos. ¿Quién tiene el control para moldear e imponer o instrumentar el lenguaje, ¿no? Bueno, eso es todo, muchachos. Tenemos de tarea auténtica. Hay que elaborar una infografía, ¿no? De una cuartilla sobre qué es la semiótica, cuáles son sus conceptos clave y para qué sirve. Creo que está muy fácil a este punto, ya lo revisamos. Recuerden que tenemos, digamos, dos principales autores que son bases, Saussure y Peirce. Uno con la semiótica, ¿no? Nos propone esto en un modelo, quiero seguir insistiendo, dicotómico, porque están entrelazados, uno depende del otro, significante y significado. Luego tenemos a Peirce, que su principal aporte es podernos, a partir de este análisis lógico racional, pues entender que el análisis del signo requiere de tres cosas, ¿no? Primeridad, secundaridad y terceridad. Y con esto se produciría la semiosis ilimitada, que es la capacidad ilimitada de los sujetos por razones sociales o contextos sociales de producir significados ilimitados, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que partan de esto, ya si quieren incluir, por ejemplo, a Humberto Eco, si quieren referirse a Judy Lotman o algo, tomen estos autores, ¿no? Los que más les parezcan interesantes para construir esto, porque como ven, cada uno tiene su propia posición teórica. Entonces, lo que a ustedes les haya ayudado más para entender, ¿no? Qué es la semiótica a este punto, ¿no? No, no, creo que a Rosy ya te califiqué la infografía, creo que no te fue mal, ¿no? No sé si sacaste, no te voy a quemar aquí, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? La verdad, yo no lo veo sencillo, les decía, trato de hacerlo lo más sencillo para ustedes. A veces también por eso me cuesta un poco, que tal vez transmitirle todo esto que tengo en abstracto, pero trato de hacerlo lo más sencillo para ustedes también con estos ejemplos. Yo sé que algunos suenan burdos o algo, pero la verdad es un poco difícil en el abstracto. Espero hacerlo bien, pero si algo no queda claro, me explican, me escriben y yo con gusto les llevo a que revisen esto. Nos dejan dos recursos de apoyo, ¿no? Pasos para hacer una infografía. Miren, yo la verdad digo, es un poco innecesario, ya están en sexto semestre, ¿no? Pero bueno, nunca falta alguien que lo ocupa. Entonces, si alguien considera revisar este material complementario, ¿no? Adelante. Yo la verdad es que he visto sus niveles de creatividad, no solo estoy complacido, hasta estoy pensando definitivamente pedir algunas asesorías porque no soy tan creativo en esto. Sin embargo, trabajé algunos años en diseño y edición y más o menos tengo algo con qué hacer esos comentarios de repente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, recuerden, ¿no? Su presentación mínimo 120 palabras, ¿no? Describan la intención de su infografía. Aquí se pueden ir a Martín Serrano y decir, bueno, esto es algo que se va a dar en un entorno comunicativo, no comunicativo, etcétera, ¿no? Pero retomen la intención de Martín Serrano, ¿no? Para explicar qué pretendían con su infografía. Me parece como lo más importante de esto. Digo, los de las categorías semióticas, si usaron iconos o índices, símbolos, etcétera, etcétera, bueno, no hay bronca. Fíjense que me pasó algo muy padre con una tarea. Alguno de ustedes, creo que fue de este grupo precisamente, me puso el Palacio Nacional como símbolo nacional, ¿no? Y yo dije, el Palacio Nacional, símbolo nacional, pues sí, sí puede ser, ¿no? Si está aquí la presente, no digo nombre porque no me lo sé, no porque no quiera darle el crédito, ¿no? Y justamente lo llevé. El Palacio Nacional puede ser índice, puede ser símbolo, puede ser icono, dependiendo de cómo se use, ¿no? Porque me puso una tarea de la visita de BTS y cómo los recibió la presidenta en Palacio Nacional, ¿no? Y justamente usó esa palabra de símbolo nacional, lo cual estuvo correcto en el ejercicio y desarrollo de su actividad. Entonces,
Me parece muy bien estos niveles de abstracción que hacen para poder llegar a estos conceptos o a estos niveles de análisis que hacen sobre los elementos que están usando para producir sus actividades. Y finalmente su análisis reflexivo, en este caso son 240 palabras, como les decía, este módulo 3 nos va a ayudar a reafirmar lo que ya vimos en módulo 1, módulo 2 y acercarnos mucho más ya al ejercicio práctico que va a ser el cuarto módulo, que va a ser la aplicación del laboratorio semiótico y aquí va toda la carga de lo que aprendimos. Entonces es un buen momento por si alguien tiene dudas o algo se le dificulta, de que podamos resolverlo, ¿no? Pero justamente aquí el eje del análisis reflexivo es mediar entre la complejidad teórica y el horizonte de interpretación de la audiencia para quien fabricaron este elemento artístico, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía con lo de eh, la construcción, ¿no? De lo hegemónico y dominante contra lo marginal y lo periférico. ¿Cómo lo van a construir? ¿Cómo van a hacer este ejercicio de autoridad o de poder que tienen en la producción o masificación para un público objetivo? ¿Qué esperan que entienda el público? Esto es lo que espero que puedan ver dentro de este análisis. Bueno, ya todo lo demás es el relleno, ¿no? De sugerencias didácticas, formatos y nomenclatura de archivo. Esta nomenclatura está mal porque dice LMNH 405, ¿no? Y pues no es 405, ¿no? Pero no importa, como suban sus tareas, pero súbanlas. Hay un asunto, tengo varios borradores, no voy a calificar borradores hasta que completen sus entregas. Por favor, a los que lo tienen como borrador, entren en la actividad y creo que ahí les dice terminar en vivo o algo así, ¿no? El asunto de por qué no califico borradores durante el curso es que los borradores se pueden modificar, ¿no? Y justamente pues eso no creo que traiga problemas, yo aludo a su principio de buena fe y todo eso, pero justamente los que tengan borrador terminen sus entregas para que yo pueda evaluarlas y retroalimentarlas. Ahí tengo, en este grupo tengo como 5 tareas en borrador y no es que no las quiera calificar, es que necesito que terminen esas entregas. Digamos, ¿no? En el supuesto de que no actualizan sus entregas o que la última, la actividad integradora, la subieron como borrador porque la subieron 5 minutos antes de que cerrara la plataforma, ahí no se preocupen porque todos los borradores, una vez que cierre la plataforma, los califico, pero durante el curso sí les pido que completen y terminen sus entregas para evitar cualquier vicisitud, ¿no? Este, y acá les piden que hagan la elección de una imagen publicitaria. Como les he dicho, no necesitan realmente ponerme el enlace, tal vez con la captura de pantalla sea suficiente. En casos de video, pues ahí sí pónganme el enlace para que yo al menos pueda revisar, ¿no? De qué se trata. A veces, pues, si me ponen un video de 1 hora, pues no voy a hacer palomitas y coquita para ver el video, pero más o menos voy a poder revisar algunos elementos de lo que ustedes están compartiendo, cosa que no podría hacer si me ponen captura de pantalla de un video, ¿no? Yo prefiero que ustedes me den el elemento gráfico siempre que se pueda y con gusto. Y si además quieren poner el enlace, no tengo problema, ¿no? Elaboren un texto, ¿no? Mínimo 180 palabras donde identifiquen, ¿no? Los elementos de semiótica, ¿no? Es decir, qué están analizando dentro o qué están integrando para poder hacer este análisis semiótico, ¿no? Recuerden, esto es de sugerencia, ustedes pueden tener algunos otros elementos o no integrar ciertos elementos porque pues su enfoque, ¿no? Como lo veíamos con James Lebb, ¿no? Pues depende de la función que le asignemos al signo para hacer un adecuado análisis, ¿no? Y sus retroalimentaciones a 2 compañeros, ¿no? Creo que con eso está bien. Si alguien tiene dudas o preguntas, me avisa y con mucho gusto les respondo. No he cargado el plan de trabajo, he estado súper ocupadísimo con lo del evento de mañana y tratando de calificar sus tareas auténticas porque sé que les precipita mucho, pero hoy, a más tardar hoy en la noche, ya que adelante todo, creo que ayer terminé de calificar tareas auténticas. Tengo algunos pendientes en foros, pero hoy adelanto calificaciones en foro y espero terminarlas hoy mismo.
Nada más lo de la tablita, recuerden que lo de función de notación y connotación está invertido, solo los encabezados, todo lo demás es correcto, pero al cometí algún error al momento de enviarlo, creo que no es importante, eh, queda bastante claro, incluso dentro de la explicación, pero pues es un error y hay que corregirlo y yo tengo que avisarles que eso está incorrecto, ¿no? Pues hasta aquí, muchachos, perdonen, ya me extendí 15 minutos, dispuse más de su tiempo, pero ¿alguien tiene algún comentario? Ya podemos, ya los puedo liberar, que disfruten su tarde noche. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Pues sean libres, vayan, a disfrutar un poco del espacio familiar. Sé que algunos vienen de trabajar y están cansados y como siempre les digo, todo esto no sería lo que es si no lo pudiéramos compartir con la gente que queremos. Entonces, en medida de lo posible, descansen, compartan con la gente que quieren y les agradezco mucho por su asistencia y paciencia a esta sesión. Cuídense mucho, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Luis, cuídate.